vamos a hacer corte porque nos toca ya presentar a nuestro último invitado. Vamos a darle tiempo a que se retire Jorge y a que le puedan ir colocando el micrófono a nuestro siguiente invitado, que es Walter Albán, director ejecutivo de Proética, porque el día de hoy se ha publicado una interesante encuesta sobre la corrupción en el Perú. Una encuesta realmente reveladora porque, por ejemplo, dentro del top 3, primero, segundo, tercer lugar, acerca de gobiernos corruptos, no aparece el de Alejandro Toledo. Alejandro Toledo es un presidente que está prófugo de la justicia en este momento, ¿no? Hay un proceso de extradición, están viendo ustedes las cifras ahí, en 23%, eso es lo que se le otorga a Alberto Fujimori. Ollanta Humala tiene 22%, cree que fue el gobierno más corrupto, y es el de Alan García al que el 35% de los encuestados califica como el más corrupto. Curiosamente, en todos los otros casos hay procesos abiertos o pedidos de prisión, ¿no? Pero en el caso de Alan García sigue existiendo esta sensación de que es el más corrupto, aun cuando no haya una prueba fehaciente que lo comprometa como para abrir un proceso judicial, ya no como testigo, sino incluyéndolo como investigado directamente. Doctor Albán, bienvenido. Muchas gracias, Mabela. Sí, yo creo que es un dato muy importante a considerar y pueden haber diferentes explicaciones. Precisamente la encuesta es un instrumento que hay que analizar, hay que a partir de allí elaborar algunas hipótesis, verificarlas, y esto puede servir para definir políticas que puedan ser verdaderamente eficientes o eficaces contra la corrupción. Me da la impresión, por ejemplo, que en este tema uno puede vincularlo a la insatisfacción respecto al sistema judicial. Cuando se dice qué es lo primero que habría que, digamos, plantearle a quien lidere la lucha anticorrupción, que además se señala que debiera ser el presidente de la República, es una reforma del sistema judicial. Y me da por eso también a mí la idea de que esta calificación obedece a que en el caso de Toledo ya hay por lo menos el anuncio, ¿no es cierto?, de que hay una orden de captura. Este 35% entonces explicaría porque la gente siente que no se ha hecho lo suficiente para probar los delitos de García. Así es, los delitos que la gente cree ha cometido García. Cuando las cosas están más avanzadas, como que disminuye un poco, digamos, la presión allí, pero cuando hay esta percepción de que ahí no pasa nada, entonces es más bien la insatisfacción la que lleva también a que se marque o se acentúe, digamos, esta identificación de responsabilidad. Otro dato interesante es el de la ineficiencia del gobierno para luchar contra la corrupción. Sin duda. Hay un 75% de la población que cree que el presidente no está haciendo todo lo que debe o todo lo que puede para combatir la corrupción. Desde Proética lo dijimos desde un primer momento. En la campaña, el presidente, el ahora presidente Kuczynski, ofreció una lucha frontal contra la corrupción y ofreció medidas concretas que él estaba dispuesto a asumir. Debe haber sido una de las razones por las que ganó la presidencia, pero lo que hemos visto en el primer año de gobierno, y es lo que la gente está ahí respondiendo, es decir, una decepción por lo menos, no se está tomando este tema con la prioridad que se había ofrecido. ¿La figura del presidente está en cuestión? Es decir, ¿la gente siente que el presidente esté comprometido en casos de corrupción, que sea un presidente corrupto como Alan García, como Alberto Fujimori, como Ollanta Humala? ¿Hay un desencanto que llega hasta ahí o es básicamente la lucha y el sistema que no se lidera? Yo creo que es la falta de liderazgo y además estamos todavía en un primer año. Por eso es que nos ha interesado señalar esto. O sea, este gobierno débil, con una oposición tan fuerte en el Congreso, necesita generar confianza con la ciudadanía. No la va a generar si no asume esta... El tiempo sigue corriendo, ya pasó el año. Ya pasó, ya cayó un gabinete y todavía sentimos que la máquina está, ¿no? El presidente, después del escándalo de su asesor, ¿no es cierto?, el médico que tenía él como asesor personal en Palacio, Moreno, llamó a una comisión presidencial de integridad, una comisión que estuvo conformada por gente muy notable, muy esforzada, que en 45 días, como era el plazo, le entregó 100 recomendaciones. ¿Qué ha pasado con eso?
Esas recomendaciones incluían, por ejemplo, ¿qué tipo de medidas? La Autoridad Autónoma de la Transparencia, y lo que salió fue un remedio francamente inaceptable de lo que debería ser una autoridad de transparencia, sin ninguna posibilidad real de que esto pueda mejorar la situación ahora en el país. ¿Qué otra? Bueno, se le ha pedido también de que esto que hemos planteado de la declaración jurada de intereses sea una norma general. El Ejecutivo debería promover esto. ¿Declaración jurada de intereses se refiere a que no solo basta con decir qué tenemos como patrimonio, sino cuáles son los posibles conflictos, porque hay vínculos con sociedades anónimas, con empresas de diferente orden o con instituciones, públicos, para todas las altas autoridades del Estado. Es verdad que el Ejecutivo lo cumplió de mutuo propio, pero todavía esto no lo cumplen en el Congreso, más allá de 15 o 20 congresistas, y no lo cumplen en el resto de instituciones. Hay una serie de aspectos que se han regulado para, por ejemplo, la contratación pública, pero que no se están ejecutando, no se están cumpliendo. En fin, hay mucho que se puede señalar respecto a lo que no se ha cumplido por el momento y que sin embargo está aguardando de que esto, más allá del compromiso, más allá del discurso, más allá incluso de algunas medidas normativas que sí se han aprobado, se ejecuten. Que esto en la práctica se vea como que hay la confianza de que efectivamente se le da la prioridad al tema. Lo que hay más bien es un pesimismo. Cuando uno compara los resultados entre 2015 y 2017 y se le pregunta a los peruanos si creen que la corrupción aumentará en los próximos 5 años en el país, en 2015 decía el 80% que sí. Hoy el porcentaje ha subido en 4 puntos, 84% cree, es decir, más de 8 peruanos de cada 10 cree que la cosa va a empeorar en materia, sí, que habrá más corrupción en los próximos años. Hay lamentablemente una suerte de Y los próximos años estamos hablando todavía de lo que queda del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. No quisiera despedirlo sin antes preguntarle su opinión sobre el tema del indulto a Alberto Fujimori. Usted ha sido defensor del pueblo, quisiera conocer cuál es su opinión. ¿Esto es viable? Hemos tenido hoy 2 posiciones distintas. Por un lado las víctimas que cuestionan y por el otro lado el ex abogado del presidente que dice que todo está más bien allanado para un indulto humanitario si se prueba el problema médico, ¿no? Bueno, pero ahí está el punto. Es decir, yo no creo que esté en cuestión que pueda proceder un indulto humanitario. El indulto humanitario, efectivamente, si se cumplen las condiciones, debe entonces proceder. Pero lamentablemente ya hemos tenido ejemplos de indultos humanitarios que han sido una farsa. Y de lo que se trata es de que no haya una farsa más. Si se trata de una, digamos, cuestión seriamente calificada como humanitaria, yo no creo que haya tampoco razones para oponerse tajantemente, pero esto no se ha aprobado por el momento y más bien lo que pareciera ser es una presión de orden político y de oportunidad para tratar de poner este tema como si se tratara ya en los hechos de una situación de esta naturaleza. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. El tiempo nos ganó, como siempre en la tele uno se va y se quedaría hablando con todos los entrevistados mucho tiempo, pero tenemos que darle pase a las noticias. Sin embargo, le agradezco que haya estado esta noche le agradezco con nosotros. También. Y un punto que me olvidé de mencionar, sí, que el presidente prometió, el Consejo de la Magistratura dijo que por ahí comenzaría el sistema de reforma judicial. Y lo que hizo el 28 de julio fue negarlo prácticamente con una propuesta que es un retroceso. Y es bueno recordárselo en espacios como este porque para eso estamos. Regresamos mañana, como siempre, a las 9 en punto, en 2017. Se quedan con Valerie Vázquez de Velasco y Noticias a las 10.